Heredé todo de mi exsuegro después de ayudar con su negocio. Ahora mi ex y su nueva esposa están furiosos. Mi nombre es Clara, voy a usar nombres ficticios para proteger la privacidad. Tengo 32 años y soy madre de 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 6. Después de 2 años de divorciarme de Diego, mi exmarido, pensé que finalmente mi vida estaba tomando algo de estabilidad. Pero lo que ocurrió después cambió todo por completo. Para darles algo de contexto, Diego y yo estuvimos casados casi una década. Era encantador, divertido y siempre tenía grandes sueños, pero eso era parte del problema. Diego nunca supo cómo ser constante o responsable. Mientras yo me encargaba de la casa, los niños y las cuentas, él saltaba de proyecto en proyecto, invirtiendo tiempo y dinero en ideas que siempre terminaban fracasando. Con el tiempo, me cansé de cargar con todo, y nuestro matrimonio se desmoronó. Cuando nos divorciamos, pensé que lo peor había quedado atrás, pero no fue así. Lo que no me esperaba era la llamada de Alberto, mi exsuegro. Alberto siempre fue un hombre respetado, dueño de una cadena de pequeñas tiendas de suministros agrícolas en el medio oeste de Estados Unidos. Aunque no éramos extremadamente cercanos, él siempre fue muy amable conmigo y un abuelo increíble para mis hijos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno y organizaba las mochilas de los niños para la escuela, mi teléfono sonó. Era Alberto, algo poco común porque nunca había llamado directamente antes. Su voz sonaba apagada, como si estuviera cargando un peso enorme. Después de intercambiar algunos saludos, me lo dijo directamente: Clara, necesito tu ayuda. No tengo a nadie más a quien acudir. De inmediato pensé que tal vez algo le había pasado a Diego o incluso a mis hijos, pero no era eso. Alberto me explicó que su salud estaba fallando y que su negocio estaba en serios problemas financieros. Dijo que llevaba meses intentando resolverlo, pero que ya no tenía las fuerzas ni la claridad mental para enfrentarlo solo. Entonces le pregunté, algo confundida, ¿por qué no acudía a Diego? Su respuesta me dejó sin palabras: Diego no quiere nada que ver con esto. Nunca le interesó el negocio y, honestamente, ha causado más problemas de los que ha ayudado. Necesito a alguien que sea confiable, y tú eres la única persona en la que confío. No sabía qué responder. Estaba halagada, pero también abrumada. Tenía mis propias responsabilidades, mi trabajo y mis hijos. ¿Cómo podría yo hacerme cargo de un negocio que ni siquiera entendía por completo? Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero su siguiente frase me rompió el corazón: Clara, si no me ayudas, tendré que cerrar las tiendas. Hay muchas familias que dependen de este trabajo, y no quiero que mi legado termine de esa manera. Pasé esa noche en vela, pensando en todo lo que significaría aceptar su petición. Sabía que no era mi responsabilidad, pero también sabía que Alberto siempre había sido bueno conmigo y con mis hijos, incluso después del divorcio. Finalmente, decidí darle una respuesta. Al día siguiente, fui a su casa para hablar en persona. Le dije que lo ayudaría, pero con ciertas condiciones. Necesitaba tener acceso total a las finanzas para entender la magnitud del problema, y él tendría que confiar en mis decisiones, incluso si implicaban cambios drásticos. Para mi sorpresa, aceptó sin dudar. Mis primeras visitas a las tiendas fueron caóticas. Había desorden en los inventarios, empleados desmotivados y sistemas de gestión que parecían sacados de los años 90. Me sentí abrumada, pero también decidida a hacer que las cosas funcionaran. Comencé a trabajar de cerca con los gerentes, estableciendo prioridades y buscando soluciones inmediatas para los problemas más urgentes. Sin embargo, no todo fue trabajo técnico. En el proceso, descubrí historias increíbles de los empleados. Algunos llevaban décadas trabajando para Alberto, y su lealtad era conmovedora. Querían que el negocio sobreviviera, no solo porque era su fuente de ingresos, sino porque realmente sentían que eran parte de algo más grande. Pero no todo era positivo. No pasó mucho tiempo antes de que Diego descubriera que yo estaba involucrada en el negocio. Como era de esperarse, no le gustó. Una tarde apareció inesperadamente en una de las tiendas mientras yo revisaba inventarios. Sin saludar, empezó a acusarme de querer robar el legado familiar. Era tan absurdo que apenas podía creer lo que estaba escuchando. Traté de mantener la calma y le expliqué que solo estaba ayudando a su padre, pero eso solo lo enfureció más. Ese negocio debería ser mío, gritó frente a todos. Los empleados, que sabían de sobra que Diego nunca había mostrado interés en las tiendas, lo miraban en silencio, algunos hasta con desprecio. Al final, se fue dando un portazo, pero no antes de prometer que esto no se iba a quedar así. Mientras tanto, Alberto parecía más tranquilo. Aunque su salud seguía deteriorándose, me agradecía constantemente por lo que estaba haciendo. En una de nuestras últimas conversaciones, me dijo algo que nunca olvidaré: Clara, este negocio nunca fue solo sobre dinero. Es sobre la gente que trabaja aquí,
las familias que se benefician de él. No hay nadie más que pueda entender eso mejor que tú. Unas semanas después de haber asumido un papel más activo en el negocio, Alberto me llamó a su casa nuevamente. Esta vez, su tono era más serio que nunca. Cuando llegué, lo encontré sentado en su silla favorita, con varios documentos sobre la mesa. Después de un breve saludo, fue directo al grano. Clara, quiero que sepas algo antes de que lo escuche cualquier otra persona. He hecho cambios en mi testamento. Lo miré con sorpresa. No esperaba que esta conversación tomara un giro tan personal. Él continuó explicando, con calma pero con firmeza, que había decidido dejarme el control total del negocio, así como la mayoría de sus bienes, incluida su casa. Su decisión, según él, no había sido fácil, pero estaba seguro de que era lo correcto. Diego no se ha ganado esto, dijo con un suspiro. Lo amo porque es mi hijo, pero no puedo confiar en él para cuidar lo que he construido. Tú, en cambio, has demostrado ser capaz y, sobre todo, comprometida. Lo que quiero es que esto sirva para el futuro de mis nietos. Me quedé sin palabras. Por un lado, me sentía profundamente agradecida por la confianza que Alberto estaba depositando en mí. Por otro lado, sabía que esta decisión traería problemas, especialmente con Diego y Leticia. Intenté persuadirlo para que reconsiderara, para que al menos incluyera a Diego en parte del testamento, pero él se negó rotundamente. No hay nada que reconsiderar, dijo. Esta es mi decisión, y la he tomado con plena conciencia. Poco después de esa conversación, la salud de Alberto se deterioró rápidamente. Terminó siendo hospitalizado tras un infarto. Mis hijos y yo lo visitábamos diariamente, pero era evidente que no le quedaba mucho tiempo. A pesar de todo, él seguía mostrándose agradecido, siempre diciendo que confiaba en mí para manejar lo que él ya no podía. Unas semanas más tarde, Alberto falleció. Fue devastador para todos, especialmente para mis hijos, que lo adoraban. Me encargué de organizar el funeral, junto con los empleados de las tiendas, quienes también querían despedirse de su jefe y mentor. Diego y Leticia asistieron, pero su presencia fue más formal que emocional. Diego parecía más preocupado por lo que vendría después que por la pérdida de su padre. Tras el funeral, llegó el momento de la lectura del testamento. Yo ya sabía lo que estaba por venir, pero Diego y Leticia no. La tensión en la sala era palpable. El abogado comenzó a leer las disposiciones. Las tiendas y la casa eran para mí, con la intención de que fueran administradas en beneficio de mis hijos. Diego recibiría una pequeña suma en efectivo, suficiente para cubrir algunas deudas, pero nada más. Leticia, por supuesto, no recibiría nada. El rostro de Diego pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Se levantó de su silla, golpeando la mesa con ambas manos. Esto es una broma, mi padre nunca habría hecho esto, debe haber manipulación aquí, y gritó, señalándome con el dedo. El abogado lo interrumpió con calma, explicando que Alberto había hecho estos cambios meses antes de su fallecimiento, cuando aún estaba en pleno control de sus facultades. Además, el testamento estaba respaldado por testigos y documentación legal que lo hacía prácticamente inapelable. Leticia no tardó en unirse al ataque. Esto es una injusticia. Tú no eres más que una esnora, no tienes derecho a nada. Ese negocio y esa casa son de Diego, deberían ser de su familia. Por un momento consideré responder, pero sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Opté por mantener la calma y reiterar que Alberto había tomado esta decisión de forma consciente y que yo solo estaba cumpliendo con sus deseos. Pero Diego no iba a rendirse tan fácilmente. Unos días después de la lectura del testamento, comenzaron los problemas. Primero, recibí una serie de mensajes y llamadas furiosas de su parte. Me acusaba de haber lavado el cerebro a su padre y de ser una oportunista. Intenté ignorarlo, pero su persistencia era agotadora. Leticia, por su parte, no se quedó atrás. Me enviaba mensajes llenos de sarcasmo, insinuando que yo no tenía idea de cómo manejar un negocio y que, tarde o temprano, todo se vendría abajo. Sin embargo, lo peor vino cuando Diego decidió involucrarse directamente con las tiendas. Una mañana, apareció en una de ellas sin previo aviso. Se presentó ante los empleados como el heredero legítimo y comenzó a dar órdenes. Los empleados, confundidos, me llamaron de inmediato para preguntarme qué debían hacer. Tuve que aclarar, de forma tajante, que Diego no tenía ningún derecho sobre el negocio y que ignoraran cualquier cosa que él les dijera. Esto, por supuesto, solo lo enfureció más. En los días siguientes, Diego comenzó a visitar otras tiendas,
tratando de sembrar desconfianza entre los empleados. Decía que yo estaba despilfarrando el dinero del negocio y que todos iban a perder sus empleos si seguían trabajando conmigo. Afortunadamente, la mayoría de los empleados no le creyeron. Sabían que yo había estado trabajando incansablemente para salvar las tiendas, mientras que Diego nunca había mostrado interés en ellas cuando su padre estaba vivo. Pero Diego no se detuvo ahí. Poco después, recibí una notificación legal, estaba demandándome para impugnar el testamento. Según él, Alberto había sido manipulado para tomar una decisión injusta, y exigía que se anularan las disposiciones a mi favor. La notificación de la demanda fue el primer paso de una serie de eventos que transformarían mi vida en un caos. Diego no solo estaba tratando de impugnar el testamento, sino que también estaba utilizando su presencia en las tiendas y su relación con algunos antiguos amigos de Alberto para desacreditarme. Aparentemente, su plan era pintarme como una manipuladora que se había aprovechado de un hombre anciano en su lecho de muerte para quedarme con todo. Lo más irónico era que quienes realmente conocían a Alberto sabían que era un hombre que jamás se habría dejado influenciar de esa manera. El proceso legal fue agotador. Diego presentó como prueba una serie de correos electrónicos y mensajes que, según él, mostraban que yo había convencido a Alberto de desheredarlo. Por supuesto, todo esto era una interpretación retorcida de las conversaciones genuinas que habíamos tenido sobre cómo mejorar las tiendas y el bienestar de los empleados. Afortunadamente, el abogado de Alberto era un profesional experimentado y rápidamente desestimó cada uno de esos intentos, argumentando que el testamento estaba en regla y que las decisiones de Alberto eran completamente válidas. Pero Diego no se detuvo ahí. Junto con Leticia, comenzaron a difundir rumores sobre mí en la comunidad local. Decían que yo había engañado a Alberto para que me dejara todo y que estaba planeando vender las tiendas para hacerme rica, dejando a los empleados sin trabajo. Incluso intentaron involucrar a algunos familiares lejanos de Alberto, quienes, aunque no habían mostrado interés en él durante años, de repente estaban indignados porque la familia no había recibido lo que merecía. En paralelo, comenzaron a aparecer mensajes anónimos en redes sociales locales acusándome de ser una oportunista y mala administradora. Sabía perfectamente de dónde venían esos mensajes, pero decidí mantenerme firme. No iba a permitir que su desesperación afectara mi vida o la de mis hijos. Mientras todo esto ocurría, yo seguía trabajando para estabilizar las tiendas. Fue durante este proceso que descubrí algo que cambió por completo mi perspectiva sobre Diego. Revisando algunos de los antiguos registros financieros, encontré pruebas de que Diego había estado desviando dinero del negocio mucho antes de que yo llegara. No era una pequeña suma, eran miles de dólares que él había utilizado para financiar uno de sus fracasados emprendimientos. Alberto había mencionado vagamente que Diego había causado problemas financieros, pero jamás imaginé que se tratara de algo tan grave. Con esta información en mano, decidí incluirla como parte de mi defensa legal. Si Diego quería impugnar el testamento, tendría que explicar por qué había utilizado los recursos de su padre de manera tan irresponsable. Mi abogado preparó el caso y presentó las pruebas al tribunal. Cuando Diego se enteró de que tenía pruebas de su mala gestión, intentó retroceder. De repente, sus acusaciones de manipulación se convirtieron en súplicas para llegar a un acuerdo. Leticia incluso me llamó directamente, diciendo que estaban dispuestos a retirar la demanda si yo les daba una parte de las tiendas o les permitía administrar una de ellas. Su tono era casi patético, pero me mantuve firme. No iba a negociar con ellos. El día de la audiencia llegó, y la tensión era palpable. Diego se presentó con su abogado, mientras que Leticia se quedó en el fondo de la sala, lanzándome miradas llenas de desprecio. Mi abogado expuso nuestro caso de manera clara y contundente, presentando todas las pruebas de que el testamento era válido y de que Diego no solo había sido un mal administrador, sino que también había causado daño financiero a las tiendas. Cuando llegó el momento de que Diego hablara, su argumento principal era que era su derecho como hijo heredar el negocio de su padre. El juez, sin embargo, no estaba impresionado. Después de escuchar todas las pruebas y testimonios, dictaminó que el testamento era absolutamente válido y que no había ninguna evidencia de manipulación. La demanda fue desestimada, y Diego fue obligado a cubrir los costos legales. La derrota de Diego en el tribunal no fue suficiente para detenerlo. Poco después de la audiencia, comenzó a dar entrevistas en pequeños medios locales, pintándose como una víctima de mi supuesta ambición desmedida. A pesar de sus esfuerzos, la mayoría de las personas en la comunidad sabían la verdad. Los empleados de las tiendas, quienes habían visto de primera mano cuánto esfuerzo estaba poniendo en salvar el negocio, me defendieron públicamente, diciendo que yo había hecho más por las tiendas en pocos meses que Diego en toda su vida.
El golpe final llegó cuando uno de los antiguos empleados de Diego filtró detalles de cómo él había intentado convencer a Alberto de vender las tiendas años atrás para poder quedarse con el dinero. Esto terminó por arruinar cualquier credibilidad que pudiera haber tenido, y su reputación quedó completamente destruida. Con el conflicto legal finalmente resuelto, pude concentrarme completamente en las tiendas y en mis hijos. Implementé mejoras en las operaciones, modernicé los sistemas y comencé a ver resultados positivos. Lo más importante para mí era que mis hijos pudieran ver que, a pesar de los desafíos, era posible salir adelante con esfuerzo y determinación. Diego y Leticia, por su parte, desaparecieron lentamente del panorama. Aunque ocasionalmente escuchaba rumores de que seguían hablando mal de mí, ya no tenían ningún impacto en mi vida. Finalmente, sentí que el legado de Alberto estaba en buenas manos y que mis hijos tendrían un futuro seguro. Con la demanda desestimada y Diego fuera de escena, finalmente pude respirar con algo de tranquilidad. Pero, aunque la tormenta había pasado, todavía quedaba mucho por hacer. Las tiendas necesitaban una renovación completa, tanto en su funcionamiento como en su imagen. Además, había un aspecto emocional importante. Este negocio no solo era un medio de vida para mí y para los empleados, sino también el legado de Alberto. Era mi deber honrarlo. Decidí tomar un enfoque práctico y metódico. Mi prioridad era modernizar las operaciones sin perder la esencia de lo que hacía que las tiendas fueran especiales para la comunidad. Trabajé junto con los gerentes para implementar un sistema digital que simplificara los procesos de inventario y contabilidad. También renové las instalaciones, haciéndolas más acogedoras para los clientes. Cada cambio que hacía, por pequeño que fuera, era un paso más hacia el objetivo de hacer que el negocio prosperara. Durante este tiempo, algo maravilloso ocurrió. Los empleados comenzaron a confiar aún más en mí. Al principio, muchos de ellos estaban cautelosos. Después de todo, yo era una recién llegada al mundo del negocio familiar. Pero, a medida que veían mi dedicación y cómo las tiendas comenzaban a generar más ingresos, empezaron a apoyarme de manera genuina. Incluso algunos de los empleados más antiguos, que habían trabajado directamente con Alberto, me dijeron que él estaría orgulloso de lo que estaba logrando. Una nueva relación con la comunidad. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta experiencia fue cómo la comunidad local reaccionó. Después de toda la negatividad que Diego y Leticia intentaron difundir, muchas personas se acercaron para ofrecer su apoyo. Clientes habituales me felicitaban por los cambios en las tiendas, y algunos incluso compartían historias personales sobre cómo Alberto había impactado sus vidas. Estas interacciones me ayudaron a ver el negocio desde otra perspectiva. No era solo un lugar para vender suministros agrícolas, era un pilar para muchas familias que dependían de él. Inspirada por esto, decidí lanzar un programa comunitario para fortalecer los lazos entre las tiendas y la gente local. Organizamos ferias mensuales donde los agricultores podían exhibir sus productos, y también ofrecimos talleres gratuitos sobre temas como el cultivo sostenible y la gestión de pequeñas granjas. Estos eventos no solo atrajeron a nuevos clientes, sino que también reforzaron la conexión entre las tiendas y la comunidad. A pesar de los progresos en el negocio, la transición no fue fácil para mis hijos. Mi hijo mayor, Mateo, estaba en una edad en la que entendía más de lo que decía. Sabía que su padre estaba molesto conmigo, aunque no entendía todos los detalles. Hubo noches en las que me preguntaba por qué Diego no quería visitarlos más. Mi hija menor, Sofía, también notó la ausencia de su abuelo Alberto y preguntaba por él a menudo. Fue un desafío balancear mi rol como madre y empresaria. A veces, me sentía culpable por pasar tanto tiempo enfocada en el negocio, pero sabía que estaba construyendo algo que garantizaría un mejor futuro para ellos. Para compensar, comencé a llevarlos conmigo a las tiendas durante los fines de semana. Les explicaba lo que hacía y por qué era importante. Mateo incluso empezó a mostrar interés en cómo funcionaban las operaciones y me ayudaba a reorganizar los estantes. Estas experiencias no solo fortalecieron nuestra relación, sino que también les enseñaron lecciones valiosas sobre trabajo duro y perseverancia. Aunque Diego y Leticia habían estado en silencio durante varios meses, no tardaron en reaparecer. Un día, mientras estaba revisando inventarios en una de las tiendas, un empleado me avisó que Diego estaba afuera, esperando para hablar conmigo. Decidí enfrentarlo, aunque no esperaba nada bueno. Cuando me acerqué, Diego parecía diferente. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por algo que parecía, al menos superficialmente, remordimiento. Me dijo que quería disculparse por cómo había actuado y que lamentaba la forma en que había manejado la situación tras la muerte de su padre. Sin embargo, no tardó mucho en mostrar sus verdaderas intenciones. Solo quiero lo que me corresponde, dijo, intentando sonar razonable. Sé que tienes las tiendas, pero tal vez podrías darme una parte de las ganancias o permitir que Leticia y yo administremos una de ellas. Es lo justo.
Mi paciencia se agotó en ese momento. Le dejé claro que no iba a ceder nada. Lo que es justo es que yo asumí la responsabilidad que tú nunca quisiste, le dije. Tu padre confió en mí porque sabía que tú no eras capaz de manejarlo. No voy a traicionar esa confianza. Diego intentó argumentar, pero al final se dio cuenta de que no iba a lograr nada conmigo. Se fue frustrado, y esa fue la última vez que lo vi personalmente. A medida que pasaron los meses, las tiendas comenzaron a prosperar de una manera que nunca imaginé. Los ingresos aumentaron, los empleados estaban más comprometidos que nunca, y la comunidad seguía mostrando su apoyo. También pude dedicar más tiempo a mis hijos, asegurándome de que vieran que todo este esfuerzo era por ellos. Aunque hubo días en los que extrañé la guía de Alberto, siempre sentí que su espíritu estaba conmigo. Su legado no solo sobrevivió, sino que floreció, y me sentí profundamente agradecida por haber tenido la oportunidad de ser parte de algo tan significativo. Con el paso del tiempo, el negocio comenzó a estabilizarse de manera definitiva. Las tensiones, las luchas legales y las apariciones dramáticas de Diego se convirtieron en algo del pasado. Las tiendas no solo estaban funcionando bien, sino que se habían convertido en un modelo de cómo una pequeña empresa puede adaptarse y prosperar en un mundo competitivo. Sin embargo, mi historia no terminó con el éxito financiero, había algo más profundo en juego, la construcción de un legado que pudiera durar generaciones. Tras el éxito inicial, comencé a explorar maneras de expandir el negocio. Aunque las tiendas siempre se habían centrado en suministros agrícolas, noté que había una creciente demanda de productos locales y sostenibles. Inspirada por los agricultores de la comunidad y sus historias, decidí incorporar una sección dedicada a productos orgánicos y artesanales. Esto no solo atrajo a nuevos clientes, sino que también fortaleció los lazos con los productores locales. Además, introduje programas educativos en las tiendas. Organizamos talleres sobre agricultura sostenible, técnicas modernas de cultivo y manejo eficiente de pequeñas granjas. Estos eventos se volvieron increíblemente populares, atrayendo tanto a agricultores experimentados como a jóvenes interesados en aprender sobre el oficio. Fue emocionante ver cómo las tiendas evolucionaban de simples puntos de venta a verdaderos centros de conocimiento y comunidad. Mis hijos también comenzaron a formar parte de este nuevo capítulo. Mateo, mi hijo mayor, mostró un interés genuino en el negocio. Aunque aún era joven, me sorprendía su habilidad para hacer preguntas inteligentes sobre cómo funcionaban las cosas. Una tarde, mientras revisábamos las cuentas en casa, me miró y dijo, «Mamá, ¿crees que algún día yo pueda ayudar con las tiendas?» Su pregunta me llenó de orgullo y esperanza. Le respondí que, si eso era lo que quería, estaría más que feliz de enseñarle todo lo que sabía. Sofía, mi hija menor, también encontró su lugar en este proceso. Aunque todavía era pequeña, le encantaba venir a las tiendas los fines de semana y ayudar a organizar los estantes. Los empleados la adoraban, y siempre había alguien dispuesto a enseñarle algo nuevo. Ver a mis hijos involucrarse me recordó por qué todo este esfuerzo valía la pena. Este no era solo el negocio de Alberto, era nuestro legado familiar. Mientras mi vida y el negocio prosperaban, Diego y Leticia se desvanecieron lentamente en el fondo. Después de su último intento de recuperar algo del negocio, no volvieron a contactarme. Escuché rumores de que estaban luchando financieramente, y que algunos de los esquemas de Diego habían fracasado una vez más. Aunque parte de mí sentía cierta satisfacción al saber que su comportamiento irresponsable finalmente estaba pasando factura, otra parte simplemente quería dejar todo atrás. Decidí no gastar más energía pensando en ellos. Mi enfoque estaba en el futuro, el mío, el de mis hijos y el de las personas que dependían de las tiendas. Un año después de la muerte de Alberto, decidí organizar un evento en su honor. Fue una celebración para reconocer no solo su contribución al negocio, sino también su impacto en la comunidad. Invitamos a empleados, clientes y agricultores locales, y fue una tarde llena de risas, recuerdos y gratitud. En el evento, uno de los empleados más antiguos, don Luis, se acercó a hablar. Tomó el micrófono y dijo, Alberto siempre decía que su negocio no era solo suyo, sino de todos nosotros. Hoy, viendo lo que Clara ha hecho, sé que él estaría orgulloso. Este no es solo un negocio, es una familia. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ese día entendí que el verdadero legado de Alberto no era solo el negocio, sino las relaciones y la comunidad que había construido a su alrededor. Ahora, mientras escribo esto, estoy reflexionando sobre todo lo que ha sucedido. Las luchas, las victorias y las lecciones que aprendí en el camino. Lo que comenzó como una petición inesperada se convirtió en una oportunidad para cambiar mi vida y la de muchas otras personas. Aunque hubo momentos en los que quise rendirme, siempre recordé las palabras de Alberto, esto no se trata solo de nosotros, sino de lo que dejamos para los que vienen después.